empezando por el tema que nos convoca esta tarde, ¿no? Que tiene que ver con la apropiación de la plaza pública. Y la gran pregunta que yo me hago es, ¿cuáles son las plazas del barrio? ¿O cuáles son las plazas que convocan al barrio? ¿O cuáles son los espacios en los que simbólicamente el barrio ha evolucionado a través del tiempo, dependiendo de las circunstancias? Y quisiera preguntarles a ustedes que me ayuden un poco, pues a ubicar estas plazas. ¿En qué se fundamenta esta acción política, esta acción ciudadana de un barrio como La Merced? Ya iba a decir en qué, pero ahora lo decimos. ¿Cuáles son las plazas que ustedes ubican en nuestro barrio? La Aguilita, Loreto. Digamos que Loreto ya está un poco fuera del barrio, pero conecta mucho en el aspecto afectivo, en el aspecto histórico, por grupos que habitaron allá, como los judíos, en fin. Ubiquémosla un poquito afuera. La Soledad, la Aguilita, ¿cuál otra? ¿Perdón? González, García Bravo, ¿no? La Plaza Alonso García Bravo. ¿Esa dónde quedaba? Porque ya ni existe como plaza. ¿Cuál otra? La de Iturbide. Ah, chis, ¿esa dónde está? Bueno, la plaza que está frente a, digamos que esa le pertenece un poco más al barrio de la Candelaria, pero ya verán qué plazas tenemos y hemos tenido aquí en La Merced. ¿Cuál otra, perdón? La Lóndiga, una plaza muy importante que tuvo una vocación lacustre, también vital. ¿Qué otra plaza por ahí le suena? La Soledad ya dijeron, ¿verdad? La Soledad ya la comentamos. ¿Cuál otra? Perdón que no quiero dar la espalda. Santísima, que no siempre fue plaza, pero ahora ya tiene una vocación que se busca sea cultural, entre otras cosas. Bueno, ¿cuál sería la plaza más importante del barrio de La Merced? La Aguilita. Por toda esta infraestructura urbana de la que se le dotó hace algunos años. La Soledad. Pero lo que yo quisiera aquí ir descifrando es cuáles han sido los usos que han tenido estos espacios y cuál ha sido el factor de cohesión social al que se deben y se han debido a través del tiempo. De entrada, el barrio de La Merced cuenta con una de las plazas más importantes de la ciudad mexica, una de las 4 plazas o explanadas, como así se les conoce, que funcionaban o que fusionaban más bien el sentido político, religioso, cultural y simbólico de las comunidades que habitaban lo que fue la ciudad mexica. Estamos hablando de 4 grandes parcialidades, ustedes ya tendrán más o menos esta idea de cómo la ciudad se trazó a partir de un gran centro simbólico en estos aspectos que ya mencioné y 4 grandes parcialidades. Una de ellas, lo que hoy ocupa La Merced. De estas 4 grandes parcialidades, cada una tenía una especie de vocación, ¿no? Hacia el norte, lo que hoy es el Carmen, San Sebastián, también lamentablemente una plaza perdida entre el comercio informal, la Plaza Torres Quintero, no sé si lo ubican hacia acá, hacia el norte, hacia el Carmen, donde está la Casa Xochiquetzal, donde está la parroquia de San Sebastián. Ese fue el corazón de uno de estos 4 barrios que tuvo como vocación la milicia, por muchas cosas que no viene al caso comentar, por el tiempo, ¿no? Otra plaza muy importante de estos 4 grandes corazones barriales fue la de Cuepopan, hoy otra parroquia olvidada, muy denigrada, que es Santa María la Redonda, que es uno de los grandes tesoros citadinos del centro, que tuvo una vocación funeraria que incluso se mantuvo hasta principios, la segunda mitad del siglo XX aproximadamente. Se llevaban a cabo grandes exequias en esa zona, ¿no? Otra que conserva parte de esta traza, que fue hacia el surponiente, la de San Juan o Moyotlán, que es ni más ni menos que hoy la plaza de San Juan, donde está el Templo del Buen Tono, y cuya vocación fue comercial. San Juan fue el mercado de la ciudad Tenochca, y La Merced, mucha gente piensa que ha sido el mercado siempre. No, La Merced fue desde su origen la central de abastos de la ciudad, hasta los años 80, ¿no? La 4ª plaza o explanada fue la que correspondió a lo que se consideró como uno de los barrios fundacionales, para algunos especialistas pudo haber sido el primero, y que tuvo la gran vocación de la religiosidad, de ser desde este centro donde se transmitía el mensaje espiritual
para la ciudad, que se hizo en 200 años y que para mí sigue siendo una de las historias más sorprendentes en la historia de las ciudades, en la historia de la humanidad, valga la redundancia. Esa explanada, Teopan, se le conoció a ese barrio o esa gran parcialidad que es donde nos encontramos. Teopan significa el sitio donde está Dios o donde está lo divino. Una plaza que convocaba en ese sentido, y aunque muchos cronistas y visitantes del barrio leen la placa que está aquí en la esquina saliendo que dice Callejón de la Danza, muchos han inventado historias, que la Inquisición, que brujas, que quemaban, y ya ven que en la Merced todo lo malo, brujas, quemados, en fin. No, se refiere a una gran explanada donde dicen se presumía la danza. Si nosotros vamos hoy, el 12 de diciembre, a la gran explanada en la Basílica de Guadalupe, pues vemos a gente de muchas regiones, incluyendo personas de Estados Unidos, que vienen a presumir esa danza para su Virgen o para la Virgen de Guadalupe, que es una deidad muy importante en muchos aspectos religiosos y culturales. Esa plaza, amigos, todavía existe. Y es una plaza que debería ser la raíz simbólica en esto que estamos discutiendo el día de hoy en torno al barrio. Lamentablemente esa plaza para la ciudadanía está perdida. Es una plaza que todo el mundo veía como un jardincito, hay un jardincito. Aquí en el cruce de San Pablo y Médico Militar, no sé si alguien recuerda que había una plaza que se llamaba San Pablo, una fuente, el busto de un médico del siglo XIX y una plaza de la que se tiene memoria. Lo único que sucedía ahí era pues indigencia, trabajo sexual y delincuencia. En un momento la Secretaría de Salud opta por adjudicarse esa plaza e integrarla al gran conjunto que formó el historiquísimo Hospital Juárez. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de entrar al Hospital Juárez, a lo que está aquí a unas cuantas cuadras, que es un espacio verdaderamente sorprendente de estos grandes tesoros que tenemos aquí en la Merced. Frente a una capilla que se puede ver, si ustedes se ubican en la parada del Metrobús Las Cruces, que va hacia el Mercado de la Merced, hay un enrejado y por ahí si se asoman hay una capilla. No sé si alguien se ha asomado y ha visto una capillita ahí, pequeña. ¿No la han visto? ¿No? Bueno, a lo mejor es porque hace mucho más bien porque hace poco la pusieron por ahí del siglo XVI. Entonces a lo mejor no nos ha dado tiempo de asomarnos y de ver que hay una capilla que a su vez tiene un símbolo que a mí en lo personal cada que lo veo me pone la piel erizada. Un símbolo que es un águila con las llaves de San Pablo, pues aludiendo a que fue el colegio de San Pablo y después el Hospital de San Pablo y después Hospital Civil y después Hospital Juárez, ¿no? Hasta nuestros días. La pregunta es ¿por qué un águila en una parroquia que da a una explanada que poca gente sabe hoy día fue o es o guarda, digamos todavía, la traza de la ciudad Tenochca? Porque fue el centro ceremonial de una de las 4 grandes parcialidades que ya he comentado y que finalmente es ahí, hablando ahora de política y de ciudadanía, de ejercerla como se debe, donde se libra una de las primeras batallas de los pueblos indígenas, bueno, de los barrios indígenas de la ciudad, que a raíz de la apropiación española de la misma, pues cambia todo este sentido de la propiedad y del espacio público. Y si antes los espacios tenían que ver con las acequias y los canales y los embarcaderos y estas explanadas ceremoniales, hay una nueva delimitación del espacio y de los recursos de la ciudad, al grado de que los indios de Teopan, o sea, los de la Meche de aquel entonces, se organizan y consiguen que a este barrio sea al segundo que se le dote de una merced de agua en la historia de la ciudad mestiza. Los primeros habían sido los de San Juan, ahí donde les comento que está el mercado de San Juan, y eso no fue una merced que hayan logrado los mismos indígenas de la zona, sino una merced que los mismos frailes y la autoridad de aquel tiempo les dejó por la importancia comercial que tenía el barrio. Pero los demás pasaron a segundo término. Y los de Teopan se organizan y consiguen que se ubique, que se construya una pila de agua que existió en ese sitio hasta más o menos por ahí de
principios del siglo XX. Si ustedes un día tienen la oportunidad de visitar ese espacio que de verdad es excepcional, aún existen vestigios de esa pila pública de agua que a su vez hacía que la gente conviviera en torno al agua, en torno a una plaza, en torno a una parroquia, para hacer lo que hoy llamamos ciudadanía. En otro tiempo fue un cementerio, ¿no? Pero hoy, bueno, después fue un triste parque y hoy es parte del jardín del Hospital Juárez, del centro como se le conoce. Quise comenzar por ahí porque creo que sí es muy importante el gran desconocimiento que tenemos nosotros como ciudadanos acerca de lo que nos pertenece, de lo que nos compete como espacio, y que hemos encontrado distintas formas de apropiarnos de estos lugares. Y aquí voy al segundo rubro, que tiene que ver con el comercio. La Merced se debe desde su origen al comercio y a la fecha sigue siendo el gran tema del barrio, y todas las dinámicas que se han dado en nuestra comunidad se han dado en torno a la dinámica de intercambio de mercancías y de intercambio cultural, porque así ha sido, ¿no? Poca gente sabe también que en las plazas de la Merced fue donde se llevó a cabo por primera vez en la historia de México una serie de proyecciones públicas de cinematógrafo, no privadas, porque las primeras privadas pues las tuvo don Porfirio allá en Chapultepec, y después aquí en Madero hubo unos saloncitos muy elegantes, pero a nivel público, así de plaza pública, aquí en La Lóndiga fue donde por primera vez se establecieron carpas para la proyección de películas, que incluso después la Merced llegó a tener uno de los cines más elegantes de la entonces ciudad, que fue el cine mundial, que estuvo aquí donde hoy están las ruinas del ex convento de Jesús María. De alguna manera, así en ese tiempo se hacía la convivencia y se hacía la ciudadanía. Pero quiero citar otras plazas que también han pasado pues por momentos muy delicados, al grado de que nos han despojado de estos espacios públicos de una manera verdaderamente arbitraria, como por ejemplo, bueno, ya vimos el caso del Jardín San Pablo, como por ejemplo el caso de la antigua Plaza del Volador, que tuvo el gran mérito de haber formado parte del conjunto de las casas de Moctezuma y de haber sido el espacio donde los españoles vieron el ritual de los voladores, que hoy llamamos de Papantla, y que ahí fue donde podríamos hablar de uno de los primeros ejercicios de entendimiento entre hispanos e indígenas, y no solo indígenas, sino otras minorías que comenzaron a habitar la ciudad, porque en la Plaza del Volador se comenzaron a establecer los comercios de indígenas, y con ello de mulatos, y con ello de los judíos que venían ahí medio conversos, y de toda esa gente que no se consideraba como hispana, porque el hispano se reservó la Plaza Mayor con el mercado del Volador. Entonces, la Plaza del Volador fue una plaza de inclusión y de multiculturalidad que le dotó a su vez a la Merced de ese sentido que hasta la fecha sigue teniendo, inclusivo y benevolente, de recibir a quien venga de donde venga, ¿no? Hasta nuestros días. Lamentablemente en los años 30, después de varios proyectos que buscaron hacer de esa plaza algo mucho más glamuroso, mucho más de ciudad, mucho más de vanguardia, pues no, sucumbió ante un incendio, y en los años 30 del siglo XX se le quita esa plaza al barrio y a la ciudad para levantar lo que hoy es el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguramente ustedes ya habrán visto aquí en la esquina de Pino Suárez y Corregidora, ¿no? Otra plaza, bueno, la Aguilita. La Aguilita se cree pudo haber formado parte de este diseño urbano que durante la época novohispana se conservó, pero por lo menos en el siglo XX, o con la irrupción del vehículo motorizado, la Aguilita formó parte de uno de estos importantísimos sitios de carga y descarga que el barrio siempre ha necesitado para pues subsistir a través del intercambio de mercancías, ¿no? Yo todavía tengo recuerdos de los resbalones que nos poníamos ahí, porque bueno, era un sitio lodoso, mucha cáscara en el piso, pero tengo muy grabada en la memoria los escapes de los autos. Pues yo siendo un chiquitín, imagínense, iba de la mano de mi madre y todo el humo de los escapes que estaban calentando para salir otra vez de regreso a sus lugares de origen, era esta la vocación de la Aguilita.
Se convierte en una plaza, pero también la Aguilita a finales del siglo XVIII tuvo una pila pública de agua, que fue cuando le dotan de esta fuente, con una columna y un águila, que es ahí donde viene el nombre de la Aguilita, no porque ahí se haya parado el águila, que ni hubo águila ni se paró, pero pues nos gusta decir que ahí se paró el águila, ¿eh? No, se le conoció como la Aguilita a partir de que el ingeniero Ignacio Castera diseña una serie de fuentes más funcionales para la ciudad, una de ellas ubicada en la Plaza Mayor, otra en la Plaza Santo Domingo y una más en esta plaza, que pues después tomaría el nombre de uno de los hombres más indeseables en la historia del barrio de la Merced, que no sé si ustedes saben quién es, Juan José Vaz, ¿no? Quien nos dio, ahora sí que nos dejó sin madre, porque fue el que tiró el templo de la Merced, donde sí, que convocaba al barrio con una razón religiosa, con un símbolo que era la Virgen de la Merced. Hoy día no hay un templo como tal de la Merced, o sea, existen, yo siempre digo que el gran templo de la Merced, donde se venera a la Virgen de la Merced como tal, es la nave mayor y sus mercados aledaños el día 24 de septiembre, que es cuando la Virgen así emerge de todos los rincones, y no me dejará mentir Ricardo, que la pachanga se pone muy buena. Bueno, ¿qué otras plazas? La Soledad es una plaza que podríamos considerar con un origen también religioso, con esta función que tuvo la iglesia durante mucho tiempo, porque propiamente es un atrio de una gran parroquia que también tuvo sus pleitos con la parroquia de La Palma, que a su vez conserva su atrio. A diferencia de La Palma es un atrio cerrado que solamente cobra vida en Semana Santa, con esto cuando se avecina el Domingo de Ramos, hay una gran fiesta ahí y una vendimia muy muy importante de palmas. La Soledad no, la Soledad quedó como un espacio público que hoy por hoy carga con el gran estigma del trabajo sexual, de la delincuencia, entre otras cosas, y que parece, pues que el esfuerzo que han hecho algunas organizaciones en la zona ha rendido frutos, pero también habrá que ver qué tanto la comunidad ha asimilado estos esfuerzos, porque muchas veces no hay mucha empatía en ello, ¿no? Ya hablamos de la Alhóndiga, hablamos de Alonso García Bravo, y una explanada que también perdimos así, como hemos perdido muchas cosas en la Merced, a la brava. Es una explanada que se diseña en el siglo XX, cuando los mercados se ubican hacia la parte oriente del barrio, que es la explanada del metro de la Merced. Si ustedes buscan en internet, hay imágenes, todavía tenían sus fuentecitas y era así como un sueño muy, muy, muy romántico de lo que la ciudad de aquel tiempo podría ser para sus habitantes. Lamentablemente hoy es un espacio intransitable que sucumbió ante la vendimia, ante esta necesidad de otorgar espacios al comercio informal, que en lo personal no me gusta ni hablar bien ni mal del comercio informal, porque quienes nos hemos hecho en la Merced sabemos lo que es vender en la calle y sabemos que nos ha tocado ir de un lado hacia otro. Por fortuna algunos ahora ya con un espacio propio, pero siempre en la fila vienen otros que tendrán que hacer o ejercer la informalidad hasta que les toque un patrimonio, ¿no? Ya hablamos de la Candelaria de los Patos, la de La Palma, y bueno, pues de alguna manera es una breve exposición sobre estos espacios que no siempre han tenido la misma función. Hay espacios que convocan a la gente desde la religiosidad, hay espacios que convocan a la gente desde una actividad como es el comercio, hay otros que convocan a las personas a partir de un vínculo cultural, pero en lo personal siento que en la Merced hay mucho trabajo por hacer, porque la identificación de la comunidad, yo siempre he dicho que en la Merced, hoy, después de estos dos grandes golpes que ha atravesado el barrio, uno fue la salida de los comerciantes hacia la central de abastos y otro la salida de los vecinos hacia en su mayoría hacia sus lugares de origen con los terremotos del 85. Después de eso la Merced ha atravesado, como ustedes lo saben, por episodios muy complicados, muy difíciles. Sí podríamos hablar hoy, y me hago responsable del comentario, de distintas comunidades en la zona de la Merced. Una serían sus habitantes, pero ¿qué habitantes? Los originarios, y de estos cuántos quedan, o los que llegaron después. Y otra comunidad serían los comerciantes que continuaron
cohabitando, utilizando, viviendo el barrio desde la dinámica comercial, pero sí se perdió mucho esta relación entre la actividad del comercio y la habitación, que mucha gente vivía arriba y comerciaba abajo o comerciaba aquí en la zona, pero eso se perdió mucho después de estos dos grandes fenómenos. El gran reto para hoy día en nuestro barrio es cómo vincular a la ciudadanía actual con todos estos códigos a los espacios públicos que en una buena parte han sido diseñados a partir de políticas públicas, siendo muy honestos, en algunos casos poco sensibles al sentir cotidiano de los habitantes del barrio o de alguno de los lugares, de otros sitios, ¿no? Es un gran reto porque no solo es una responsabilidad que compete a la autoridad, ¿no? Ahora hay dos autoridades con las que tenemos que dialogar, la autoridad del centro histórico y la autoridad del espacio público. Entonces, hay varias instituciones que trabajan para que un espacio sea intervenido, pero siempre lo hemos dicho, lo más importante tendría que ser la intervención social de los espacios para después crear un consenso que nos lleve a un mejor aprovechamiento, a una mejor utilización de los mismos. Hay casos muy importantes como la Aguilita, por ejemplo, que hasta que no llegó Radio Aguilita y otros esfuerzos que han hecho también miembros de la comunidad, pero una plaza muy bonita, con muchas bancas, con muchas águilas, pero con un corto entendimiento entre quien habita el entorno de la plaza y la plaza en sí. Es un gran reto, creo que en lo personal hay aquí amigos, compañeros que han hecho un gran trabajo para que esto suceda. Y un ejemplo muy importante que tendría que ver con esto de qué tanto la plaza para los habitantes de la Merced y los usuarios de la Merced ha sido el sitio de convivencia, de protesta social, como comentaba hace un rato, de todo, pues las ocasiones en las que hemos tenido que salir a defender lo que nos corresponde, a mí me tocó hace mucho, ahora les tocó a los compañeros de la nave mayor después del incendio, siempre en lugar de protesta y hasta un poco de emoción da, es la Plaza de la Constitución. Bueno, nos queda cerca, ¿no? Entonces hay que aprovecharla y ha sido el espacio en el que se ha construido este discurso de la ciudadanía hacia la autoridad. Pero sí habría que hacerlo desde las plazas locales y empezar a generar estos símbolos espaciales en los que la autoridad venga y dialogue con nosotros, y si lo hacemos, seguro que vendrán. Muchas gracias.